Bueno, hoy vamos a hablar vamos a hacer una recapitulación ahora, no al cierre. Tocamos el tema del salario, tocamos lateralmente el tema de las obras sociales, tocamos con mayor profundidad el convenio y hoy vamos a tratar el tema de las jubilaciones. Creo que va a hacer falta una próxima reunión, que fijémosla con más antelación, no digo el lunes próximo, donde profundicemos el tema de las obras sociales. Pero creo que con eso tenemos las variantes básicas de cómo opera en la realidad el sistema, de cómo se llama el curso, ¿no? Los derechos conquistados. Bueno, como ya han soportado las reuniones anteriores, yo trato de dar un enfoque histórico y más general antes de entrar en lo específico, porque no solo es nuestro método, el materialismo histórico, sino porque si no, no se comprende el por qué se tiene tal o cual cosa, se gana o se pierde tal cosa en tal o cual determinado momento. El tema de las jubilaciones en todo el mundo comienza en el último tercio, último cuarto, como ustedes quieran verlo, del siglo XIX. Algunos dicen que fue una maniobra maestra de quien fue el constructor de la Alemania moderna, el mariscal Bismarck, un bonapartista que realizó la unificación alemana y que para cooptar a la aristocracia obrera, a la crema del proletariado alemán, que estaba sindicalizado y organizado en el Partido Socialdemócrata, creó las cajas de jubilación. Otros creemos que eso fue una gran conquista del movimiento obrero, ganada en la lucha incluso clandestina, en el medio de las leyes antisocialistas que había publicado Bismarck. Y que acá en la Argentina fue realmente un calco de lo que pasó en Europa en esa época, ya que en los primeros años del siglo XX, si no recuerdo mal, 1904, se crea la primera caja jubilatoria y era de los maquinistas de los trenes, de la fraternidad, del sector más dinámico, moderno y tecnológicamente ayornado que tenía la economía argentina en ese momento. Les recuerdo a todos que la fraternidad es un gremio que tiene alrededor de 125 años y que tenía un poder de lucha como el que podemos decir hoy tienen los pilotos de las aerolíneas de vuelo, ¿no? O sea, ustedes saben que si paran los pilotos, que son muy poquitos, se para toda la conectividad aérea. Bueno, si en aquella época se separaban los maquinistas de los trenes, se liquidaba toda comunicación en el país, no solo de personas, sino fundamentalmente de mercancías. Y por cuanto tenían un grado de organización, de lucha y de conquistas muy importantes. Algunos lo podían llamar la aristocracia obrera de la época, pero fueron los que conquistaron la primera caja de jubilaciones, a partir de lo cual muchos agremiaciones pelearon por conseguir sus cajas jubilatorias. Entre ellos, tempranamente, la docencia de los niveles obligatorios de la ciudad de Rosario, que hizo una huelga hace 101, 102 años y logró un estatuto parcial y un reconocimiento parcial de las cuestiones de retiro. En este reguero de huelgas, aún bajo la dirección del Partido Socialista, de los sindicalistas, la Fora era más refractaria a llevar este tipo de reivindicaciones a la lucha cotidiana del movimiento obrero, lo cual es, a mi punto de vista, un error, porque las reivindicaciones inmediatas en nada
obstruyen la construcción de un partido de la clase, ni de los intereses generales de la clase, ni del derrumbe del sistema capitalista, pero bueno, el anarquismo tenía esta visión de que se iba por todo o no se conseguía nada, ¿no? Lo mismo, una posición no tan similar, pero sí a fines del siglo XIX mantenían en relación a los convenios colectivos y otro tipo de reivindicaciones inmediatas de la clase obrera. Pero ellos tenían también mutuales y cajas de resistencia. Las cajas de resistencia eran para la lucha, pero las mutuales ayudaban no solo a quienes tenían problemas de salud, a quienes estaban desocupados durante un tiempo, sino que también a quienes con avanzada edad ya no tenían posibilidad de inserción en el mercado laboral. ¿Cómo era la jubilación a aquellos que no tenían caja? Pues bueno, era la miseria, era el mantenimiento por la familia. Y me refiero al conjunto de la clase obrera, tanto rural como urbana, que no tenía ningún tipo de posibilidad de ahorro, ¿no? No tenía propiedades, ni en la Europa del primer mundo, ni en nuestro país. Y trato de comparar eso porque recuerden que en esa época de la que estoy hablando, fines del siglo XIX y hasta la década del 30, Argentina tenía un PBI per cápita que algunos dicen que era el primero, otros dicen que era el décimo, pero seguro estaba entre los 15, 20 países más ricos del planeta. No por nada la gente venía hacia acá. Y eso implicaba que aún siendo un país con un PBI per cápita, no tenía ningún tipo de cobertura social. Esto se conseguía con la lucha de clases, como todas las conquistas del movimiento obrero, y lo se hacía bajo el sistema de capitalización. Fíjense qué contradicción, ¿no? Incluso estas cajas de capitalización estaban en manos de los sindicatos. O sea, las propias organizaciones del movimiento obrero no proponían un sistema de solidaridad intergeneracional y de solidaridad de toda la clase obrera, sino que, si se quiere, cooptados por el régimen oligárquico o incluso por los primeros gobiernos radicales, el movimiento obrero estaba fragmentado, pero fragmentado no solo entre sindicatos que lo tenían y no lo tenían, sino adentro de cada sindicato que sí lo tenía, ya que el derecho a la jubilación dependía de lo que vos habías ahorrado durante tu vida laboral. Y marco esto por dos motivos. Uno, cuasi anecdótico para el país. Las AFJP no existen más, pero durante 10 años esquilmaron al erario público y a los trabajadores, y hoy en Chile son una institución del pinochetismo que sigue en pie y se llaman allá AFP. Esos eran administradas, insisto, en algunos casos por el Estado, en algunos casos en forma tripartita, en algunos casos directamente por el sindicato, pero la fragmentación llegaba a lo que cada obrero podía ahorrar o depositar a lo largo de su vida laboral. Y lo segundo que quiero marcar, y en este momento de la charla es el que más quiero desarrollar, es que ese derecho a la jubilación está atado a tu esclavización en el trabajo, no al mero paso del tiempo. Esto tiene mucha importancia y lo vamos a ver en unos minutos en el caso de la jubilación docente, por ejemplo. Pero no se basa el sistema en que por edad avanzada, por accidentes de trabajo o accidentes de la vida o enfermedades, vos tengas derecho al retiro con el salario que percibías, sino que estaba atado al ahorro que vos podías realizar trabajando. El tiempo que hubieses trabajado, no había, recuerden que las leyes de accidente de trabajo son muy posteriores, la cobertura sobre jubilación por accidente de trabajo no existía, solo existía la indemnización, como existe ahora con la CRT, no te cubre eso, una jubilación. Esos meses que te paga la RT no tienen aporte jubilatorio, por ejemplo, en el día de hoy, en aquella época tampoco, no estabas trabajando. Y esto fue realmente un debate que no tuvo el movimiento obrero argentino de conjunto, sea en la FORA, sea en la UGT,
sea en lo que se llamó la USA, la Unión Sindical Argentina, o sea y tampoco lo tuvo en la primer CGT, la que se crea en 1930. En ninguna de esas organizaciones existía en el pliego de reivindicaciones el derecho a la jubilación de todos los seres humanos rurales y urbanos que existieran en el país por el mero paso del tiempo, o sea, por el desgaste de la fuerza de trabajo, el desgaste que tienen los humanos por vivir en una sociedad de explotación. Esto es muy importante que lo veamos y que lo entendamos en su profundidad, porque eso es lo que estamos defendiendo, que frente a un problema de salud permanente o a la vejez, todos tengamos el derecho a seguir teniendo una vida digna. Les cuento cómo es un sistema jubilatorio, por ejemplo, entre las tribus de esquimales que mantienen la vida tradicional en Canadá o en Estados Unidos, sea en Alaska o en el noroeste de Canadá. Bueno, la persona mayor que no puede seguir el proceso migratorio, se le deja una ración de comida de pescado seco y con amor él la toma y en honor a la tribu se suicida porque va a morir por el frío. Esa es una forma que se resolvió el sistema jubilatorio. En la Edad Media, el campesinado lo resolvía teniendo una tasa de fecundidad a las mujeres de 5 o 6 hijos, porque con eso, frente a la pérdida de un hijo por problemas de salud muy joven, la pérdida de capacidad de trabajo de alguno de los hijos sobre los padres, o la imposibilidad de seguir trabajando dado la edad, ese era el sistema previsional. No existía otro sistema previsional y les estoy contando que el desarrollo desigual y combinado existe de distintas maneras. Como les acabo de decir, en Chile sigue el de capitalización, en Alaska las tribus originarias mantienen esto del suicidio para quienes ya son inútiles a la tribu, y todo eso subsiste bajo el capitalismo. Es recién en la segunda posguerra donde se extienden los sistemas jubilatorios como el que creemos conocer o tener nosotros en esta charla, los que somos parte de esta charla, o sea, la docencia universitaria, preuniversitaria y los investigadores. Y se lo llama régimen solidario intergeneracional, donde, por ejemplo, Luciano está aportando para que yo cobre mi jubilación dentro de 2 o 3 años cuando haga opción por mi derecho a dejar de trabajar después de 45 años de explotación. Claro, pero con lo que gana Luciano, lo siento, Luciano, que Luciano me mantenga es realmente, es sí una utopía, digamos. Esos sistemas tienen varios problemas. El primer problema que tienen todos estos sistemas de solidaridad intergeneracional, etcétera, etcétera, y su supuesta universalización, es que se basan en una gran mentira. Es que la gestión del Estado burgués, porque el Estado que siempre se dice está en disputa, lo que sea, o incluso con participación de las burocracias sindicales en el manejo de algunas cajas, y de eso también vamos a hablar cuando hablemos de la jubilación docente, como están integradas al Estado, son otros agentes del Estado en esto. Y en realidad son los jóvenes los que han sido esquilmados durante 40 años que trabajan, 30 años que trabajan, 25 años que trabajan, según el régimen jubilatorio el que esté y el país en donde se encuentre, por el Estado, haciendo aportes, llamado salario diferido. Ese aporte no tiene ningún rendimiento de acuerdo a las tasas de beneficio normales, sino que van a financiar los gastos superfluos, armamentísticos, etcétera. No hay inversiones reproductivas. Y entonces, cuando le llega a Luciano la parte que le toca cobrar, bueno, va a haber un sector más superexplotado que Luciano, porque mientras esté el capitalismo y caiga la tasa de beneficio, tiene que caer necesariamente la tasa de salario hacia el nivel de subsistencia, ¿no? Eso lo decía Marx ya hace 170 años, no es una cosa nueva para los que están acá. Entonces eso es inviable. Y esto se supo siempre. Se supo siempre. Pero peor aún, fue como
luego de la caída de los estados obreros, lo toma el capitalismo. Dice, che, paremos un poquito, esto es maravilloso. Destruyamos los sistemas solidarios. Otorguemos a los viejitos un poco de pescado seco, por eso usé el ejemplo de las tribus de esquimales, tirémosle un poco de pescado seco y vemos que se arreglen. Eso lo propicia abiertamente el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la reforma de todos los sistemas previsionales en todo el mundo, porque ellos dicen que son muy onerosos. Mientras que todos los trabajadores que aportaron 30, 40 años fueron esquilmados y ahora cobran, en Argentina ahora, van a cobrar 45.000 pesos. Si ese dinero se hubiera puesto en moneda dura, y cuando me refiero a moneda dura ni siquiera hablo del dólar, hablo si quieren del oro o hablo de una cesta de moneda de reserva a lo largo de la historia de ese aportante, y le hubieran dado la tasa de interés que cobran en Londres las barracudas del capitalismo financiero mundial, los jubilados serían todos millonarios. Pero ese dinero, insisto, fue esquilmado. Y a partir de la caída de los estados obreros, se llevó a la privatización, se hizo un grito de llamada por parte del imperialismo a la privatización de los sistemas, cosa que existía de antes. En Estados Unidos, lo más normal, por ejemplo, Luciano, que es un doctor y un referente académico de la Universidad de Columbia, los docentes de la Universidad de Columbia y su sindicato tienen un sistema de aportes propios jubilatorios. Aparte de la jubilación estatal, existe una jubilación privada. Y invierten esos fondos para tener más fondos cuando sean más grandes. Claro, lo que pasa es que muchas veces los PhD, ¿no? Se dice, de economía de la Universidad de Columbia, no les ha ido muy bien en la feria como predictores de lo que pasaba y han quebrado los sistemas jubilatorios de las cajas docentes en Estados Unidos regularmente universitarios, porque son unos inútiles invirtiendo, porque lo que no ven desde su mentalidad y de su formación en el mainstream de la economía son las crisis cíclicas y las catástrofes económicas. Entonces esos fondos fueron devaluados, saqueados una y otra vez. Cuando en la Argentina el menemismo impone las AFJP, impone también la caída de los aportes patronales, bajo la supuesta cuestión de que esto va a generar empleo. ¿Y qué genera el menemismo? Al no haber aportes de patronales más que reducidos y al ir los trabajadores alentados por la dirigencia de la burocracia sindical de la CGT a las administradoras de fondos de pensión, algunas de las cuales, por ejemplo, recuerdo la de Barrio Nuevo, eran propietarios los propios sindicatos o sindicalistas, se desfinanció el sistema público. O sea, todos los que estaban jubilados por el sistema público pasaron a estar desfinanciados. ¿Qué hizo el Estado? Indexó esas jubilaciones, las puso a la altura de los niveles que tenían los trabajadores cuando estaban en relación de dependencia en el trabajo en su vida útil. Pues no, las bajó a niveles de miseria en una cosa que se llama la PUAN, y es la que nos lleva hoy a ganar 40.000 pesos. Bueno, les digo que es lo mismo, en realidad cobraban más, los jubilados con Menem cobraban 150 pesos dólares, que si le indexo por inflación serían no menos de 300 dólares, que por 270 que cerró hoy, ¿no? Serían algo así como 80.000 pesos, ¿no? Se cobrarían el doble de lo que están cobrando. Bueno, eso llevó a que los jubilados se organicen y den una lucha todos los miércoles y lo hicieran llorar a caballo en la televisión por el pedido que hacían Norma Pla y todos los jubilados que se movilizaban todos los miércoles al Congreso para defender sus jubilaciones. Cuando los trabajadores ocupados y desocupados dejaban en soledad a los trabajadores jubilados en defensa de sus derechos. El fraccionamiento de la clase es una cuestión estratégica para el capital y es algo que logró en ese momento, al imponer
la legislación antiobrera de las AFJP de abrir un negocio financiero con una tasa de beneficio extraordinaria. El 30% de los aportes de Luciano iban directamente a las arcas del banco que lo ponía, no del beneficio, no el 30% del beneficio que tuviera el trabajador por una buena inversión que realizara la entidad financiera, sino el 30% del aporte bruto, se lo llevaba de comisión. La verdad, yo cuando, para este caso y muchos otros, siempre digo que si me dan un negocio así, yo tal vez alguna vez me haga capitalista, porque si lo único que tengo que hacer es recolectar el aporte de esto, es así. Y aparte había fraude tremendo, me pasó a mí me pasaron una FJP de prepo, me enteré un día porque llegó una carta a casa de que cuál era mi estado de cuenta, hice una denuncia a la famosa superintendencia que existía y le pedí que aparte inicien un expediente judicial, que recuperen el 30%, que recuperen los intereses y beneficios de todas mis cuentas y que vaya a la cárcel quien corresponda, incluido el que me truchó la firma. Por supuesto, la superintendencia dijo que no, me devolvió el sistema público, pero todas las ganancias que había tenido el sector financiero le quedaron al sector financiero. Así se esquilmó el sistema jubilatorio. En ese esquilmar el sistema jubilatorio es que fueron reventados los sistemas de jubilación docente y de investigadores. El sistema de jubilación docente fue conquistado en 1958 con el Estatuto Docente. Muy importante, un movimiento muy importante. Ustedes, si escuchan a los docentes de los demás niveles, no le hablan mucho de convenio colectivo, incluido CETERA habla poco de un convenio colectivo articulado, no le importa, sino que en general se refieren a los estatutos. Y lo que hacen los gobernadores en cada provincia es tratar de reventar los estatutos docentes. Porque en el 58, a través de una gran huelga, se consiguió el estatuto docente. ¿Y qué decía en este tema de hoy el estatuto docente? Que con 25 años de ejercicio de la profesión y sin límite de edad, escuchan, sin límite de edad, te jubilabas con el 82% móvil. Eso sí que fue una gran conquista del movimiento docente. Espectacular. Y esa conquista fue cuestionada desde el principio. Y lo primero que la cuestiona fue Longaniato, con las leyes 18036 y 037, que cuestionan el 82. El primero que lo cuestiona es Alzogaray, en el mismo gobierno de Frondizi, el que se le arrancó esta conquista, cuando saquea las cajas jubilatorias. No solo la saqueó el peronismo, la saquearon todos los gobiernos, las cajas jubilatorias, porque por una cuestión lógica, demográfica, de cómo fue el desarrollo del capitalismo en todo el mundo, incluido nuestro país, había al principio, cuando se forman estas jubilaciones masivas ligadas al trabajo, había más aportantes que jubilados. Para que tengan una idea, nosotros somos alrededor de 180.000 docentes universitarios. No pongo ni a los pre ni a los investigadores. Según la ANSES, el último informe que nos dio a nosotros, solo había 9.000 jubilados por la ley 26.508 que rige el 82% móvil. O sea que por ahora Luciano puede mantenerme a mí porque tiene varios amiguitos más que laburan por su sueldo miserable y como yo cobro un sueldo, no sé si miserable, pero sí de pobre, varios miserables pueden bancarme una jubilación de pobreza todavía. Pero el sistema demográficamente tiende a que el envejecimiento de la población, a la prolongación, y el capitalismo tiende a que esos 25 años sin límite de edad no existan más. Ahora existen los 25 años de aporte, pero 60 años para las mujeres, 65 para los hombres, en el caso de los preuniversitarios 57 y 60, si no recuerdo mal, y para los investigadores 60 y 65. O sea que se extendió esto. Yo siempre me pregunto, hay muchos sistemas por obvias razones, por ejemplo, quienes trabajan en las fundiciones siderúrgicas, cuyos años de trabajo, por ser un trabajo de penuria, se los considera doble o se los considera que tienen que tener menos años de aporte o menos años para jubilarse, por problemas de calorías, si está escrito en la ley, estos compañeros aporten menos años. Yo lo que digo es que un maestro o maestra de chicos del inicial
¿hasta cuántos años tienen que doblar la espalda para cambiar pañales? ¿No? O sea, no lo veo acá a mi amigo Luciano cambiando pañales hasta los 65 años para poder cobrar el 82%. ¿No? La verdad no le veo la cara, él me certifica con su cabeza que no va a doblar pañales hasta los 65 años, pero las compañeras y compañeros del inicial tienen que estar hasta los, no solo aportar 25 años, sino cambiar pañales hasta los 60 o 65 para tener una jubilación. Es realmente payasesco. Así como nosotros también decimos que este derecho a opción que tenemos los docentes universitarios de la 26508 de quedarnos hasta los 70, fue una concesión que tuvimos que hacer porque no logramos en este sector, cosa que sí se logró en algún otro, que los años del exilio y de prisión fueran considerados años trabajados. Entonces, para que muchos compañeros que estuvieron en la cárcel, en el exilio, que fueron cesanteados, etcétera, etcétera, reúnan los años de aporte, es que hicimos esa extensión voluntaria hasta los 70 años para que puedan llegar a tener su aporte. Lamentablemente, algunos hacen abuso de eso y se quedan como tapones. Nosotros creemos que en ciertas investigaciones hay unos que pueden seguir trabajando toda su vida, pero que no podrían ser tapones en el desarrollo de esto y no pueden ser súper explotados hasta determinada edad. Que en todo caso ese trabajo sea remunerado, que cobren su jubilación, pero que tengan un tipo de contratación diferente a la que existe en el convenio colectivo de trabajo, porque eso violentaría los derechos al desarrollo de todos los ingresantes al trabajo de investigación, de docencia, etcétera, taponando el desarrollo y el recambio generacional y el debate mismo de las distintas disciplinas. Pero nosotros hicimos esta concesión de los 70 años, que fue hecha hace 12 años, para que se reúnan los años de aporte. Porque también tenemos una concesión que hemos hecho. Nosotros pagamos el 2% más para poder acceder al 82% móvil. No la patronal, los trabajadores. Esa es una concesión que hemos hecho. En vez del 11%, aportamos el 13%. ¿Y qué es lo que está pasando con esto? Bueno, desde diciembre de 2017 y diciembre del 2019, o sea, el día de los 14 toneladas de piedra, según cuenta el relato macrista, y el día de la solidaridad previsional, según cuenta el relato albertista, nuestro sistema jubilatorio está cuestionado. Y está cuestionado por el Fondo Monetario Internacional. Pero ustedes me podrán decir, che, pero son 9.000 jubilados. ¿Saben qué pasa? Que al estar los preuniversitarios, están también con el 82% móvil, los compañeros y compañeras del resto de los niveles educativos que hayan transferido sus cajas, que son 11 jurisdicciones. Y si sumamos a los investigadores, sean los científicos del CONICET, del INTA o los propios docentes universitarios que optaron por el sistema de investigación, que es del 85% móvil, en vez del de docencia, porque es el 82%, sumamos más de 400.000 trabajadores. Y eso para el FMI es brutal. No solo y no empezando por el problema del dinero que cuesta, sino porque es un pésimo ejemplo para el conjunto de los trabajadores. Si hoy el conjunto de los trabajadores argentinos aportara un 2% más y con eso llegara al 82% móvil, estallaría el déficit fiscal. Tremendo, tremendo. O sea, sería impagable. Y eso es lo que no quiere el Fondo Monetario, porque el 40% del gasto público de este país son las jubilaciones y pensiones. Si alguno está en alguna relación computable legalmente, sea unión civil, matrimonio o concubinato comprobable, y se muriera ahora, por ejemplo, Luciano, sigue siendo hoy el muñeco al que le pego, si Luciano estuviera en pareja
y él se muere, que es un niño joven, su compañera, si puede dar fe de que su pareja, va a cobrar por el resto de su vida su pensión, que tiene que ser calculada en relación al 82% móvil de lo que gana Luciano. Eso en castellano de los organismos internacionales se llama pensión por viudedad, por viudez. Y esa es una de las cosas que quiere eliminar el Fondo Monetario en la Argentina. Viene por eliminar las pensiones de viudez, porque dice, ¿cómo? Si trabajó de ama de casa o de lo que sea, y hablo de mujeres porque tienen mayor extensión de vida. Ya di el ejemplo de que se muere Luciano porque él tiene una vida arriesgada, pero digamos, puede morirse su compañera, no él necesariamente, él va a cobrar también, pero como demográficamente son los hombres los que se mueren antes, dicen, la mujer cobra dos jubilaciones, la propia más la pensión. Y por eso fabrican un índice, escuchen lo que voy a decir, de que en la Argentina cobran el 120%, escuchen el número, el 120% de los mayores de 65, a veces toman los de 70 porque hay una jubilación por vejez que se cobra por solo llegar a los 70 años, sin tener los 30 años de aporte, ni moratoria, ni nada, que el 120% cobran jubilación. ¿Por qué? Porque cobran la propia más alguna pensión. Y que eso es imposible. Y que en la OCDE, en los 35 países más ricos, ese índice no llega al 85%. Entonces que Argentina dilapida fondos en eso. Fíjense a lo que quieren sacarnos derechos, el derecho a la muerte. Y ustedes me dicen, ¿qué tiene que ver con nuestro sistema jubilatorio? Bueno, se va a perder la pensión también de lo nuestro. Y es por esto, por todo esto, que hay una reforma previsional en cada gobierno desde que tengo memoria, pero la primera que yo recuerdo es la de Onganía. Hubo, insisto, otra con Alzogaray, que son violatorias del 82% móvil, que se basan casi todas en subir la edad jubilatoria, que se basan casi todas en bajar los aportes patronales, que se basan en formar cajas complementarias. Quienes trabajan en la UBA y están presentes acá, porque solo rige para 3 universidades, como dije en alguno de los cursos anteriores, Catamarca, Luján y la UBA, y la única que cumple el fallo de la Corte es la UBA, nos descuentan para una caja complementaria. Esa caja complementaria que le paga a compañeros nuestros, que tenemos el dato, 7.000 pesos, mientras nos saca a Luciano y a mí el 4,5% de nuestro salario en forma compulsiva, no optativa, y que perdió todo sentido desde que cobramos el 82, porque las cajas complementarias surgieron o las dejaron surgir bajo el gobierno de Lanusse en connivencia con la burocracia sindical para que las burocracias sindicales manejaran fondos extra, sacándole un aporte extra a los trabajadores porque no se cumplía el 82 ya hace 50 años, no 50 días, que pagan 6.000, 7.000 pesos por ella, está coadministrada por la UDA, la AMET y el Ministerio de Educación. Le hemos pedido al Ministerio de Educación que denuncie el convenio, a la UBA que denuncie el convenio, al Ministerio que retire a sus miembros del directorio de ahí, pero obviamente que no lo quieren hacer, porque la UDA le garantiza no solo firmar nuestros salarios de miseria, nuestros convenios colectivos a la baja, sino que le garantiza hacerlo en todas las provincias de la Argentina, en todos los niveles educativos. Entonces le mantiene esa caja complementaria que pagan el resto de los docentes del resto de los niveles en todo el país, en el caso de las 3 universidades públicas que acabo de mencionar y en la única que se aplica en la Universidad de Buenos Aires. Es realmente una esquilmación del salario. Fíjense, la patronal no pone un mango, ni pone el 2% extra para que cobremos el 82, ni pone un mango para las cajas complementarias dado los salarios de hambre que tenemos, que ayudarían a que ese 82 se engorde un poco. Es nuestra posición como Lista Naranja, miembro de la coordinadora sindical clasista y militantes, algunos de nosotros del Partido Obrero, que somos los jubilados, y me pongo ya en ese lugar, no le digo a Nini, porque Nini va a ser
la emperatriz de los jubilados en la SUNT, en la obra social de su próximo mandato, ya va a ser desde el lado de la jubilados, no del lado de los docentes en actividad. Ahí también le va a ganar al rectorado como le ganó hace poco, pero digamos, nosotros hablamos como jubilados, nosotros estamos muy preocupados por el grado de desorganización que tienen los compañeros jubilados y jubilables. Y si conquistamos las leyes del 82% móvil, fue por la gran movilización docente de los años 2004, 2005, del asesinato de Fuente Alba, de nuestro blanqueo salarial y todo. Nosotros derrotamos, lo crean o no ustedes, el proyecto de Filmus. Le dijimos que no y logramos que la Cámara de Diputados y Senadores lo votaran por unanimidad al nuestro, con estas concesiones que marqué y algunas otras. Pero logramos que lo votasen por unanimidad. Fue con la lucha, la movilización. ¿Dónde está la organización que llaman hasta nuestra propia CONADU histórica? Hasta nuestra propia CONADU histórica, y de eso queremos encargarnos como Agrupación Naranja en el próximo periodo. Pero, ¿dónde está el llamado a la organización de los compañeros jubilables, como nos gusta llamar a nosotros, los que ya estamos en edad de pasar a esto, y jubilados, porque juntos podemos hacer una presión en la movilización mucho mayor, ya que al cobrar el 82 les interesa el salario de los activos, y para mantener el 82 tienen que movilizarse, porque si no van a ir al régimen general y cobrar 50 lucas. Y esto es una tarea sindical de primer orden, porque hace a la custodia, así como hablé del blanqueo salarial que nosotros tenemos, hace a la custodia del valor de nuestra fuerza de trabajo. Así como los ad honorem y los adscriptos tiran abajo el valor de nuestro salario, porque hay gente que paga por trabajar, el tener el 82 sube el valor de nuestra fuerza laboral. Y como bien decía Marx en Salario, Precio y Ganancia, nosotros tenemos que meter en la olla del PBI, del ingreso nacional, el cucharón lo más grande posible. Y no podemos dejar abandonados a nuestros mayores que dieron décadas de trabajo y bajar nuestro propio salario al hacerlo. Esta es una posición en sí misma, desde el punto de vista ya no organizativo, sino político, de reivindicación burocrática. No buscar la unidad con los trabajadores pasivos es lo mismo que no buscarla con los trabajadores desocupados. Nos podemos llenar 10 horas hablando a favor de los piquetes, de los planes sociales, de cómo queremos su universalización, de cómo queremos que se transformen en trabajo genuino bajo convenio colectivo de trabajo, pero organizar a los jubilables y los jubilados es la misma tarea que organizar a los más desorganizados y humildes, que son los compañeros piqueteros. Esta es una tarea fundamental de un sindicato de trabajadores ocupados. Tarea fundamental. Es en defensa propia, no es solidaridad. Obviamente la CGT y la CTA, no esperemos nada de ellos, no hacen nada. Tienen diputados, no veo a nadie haciendo esto. Les anticipo que nosotros, en el día de hoy, hemos presentado 3 proyectos de ley, 2 de los cuales van directamente relacionados con la defensa del 82% móvil. Uno para los docentes universitarios, que se actualice el salario de los jubilados cada vez que se actualice el salario de los activos, y no como ahora cada 6 meses. Les recuerdo que entre septiembre del año pasado y septiembre de este año solo hubo un 9% de aumento para nuestros compañeros jubilados. Ahora van a percibir a fin de mes el 43%, pero en el medio solo tuvieron el 9%. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que hizo el gobierno al reglamentar la ley, y me refiero al gobierno, me refiero al Estado, porque ningún gobierno lo quiso cambiar, es que la actualización fuera semestral y no fuera con cada incremento. Acabamos de presentarlo. Y para los compañeros preuniversitarios, el proyecto de ley lo que dice es o que sea indexado mensualmente o que se actualice con el salario de cada lugar. ¿Por qué tiene esa diferencia? Porque, insisto, son 12 tipos
de trabajo distinto. El universitario más 11 cajas provinciales que fueron transferidas. O sea, son 12 tipos de salario y por eso tiene un tratamiento diferente y por eso es una ley distinta, aparte la que tienen los preuniversitarios a los universitarios. Tiene una cierta lógica en lo que hace el sistema educativo, porque el sistema, por más que sean preuniversitarios, son parte del sistema educativo obligatorio y el nuestro es un sistema no obligatorio. Los compañeros jubilados como investigadores, si bien cobran el 85% móvil, han perdido la movilidad en relación a su propio salario y tienen la movilidad de acuerdo a la movilidad general, que como todos sabemos, porque así mismo lo demuestra el gobierno, cada vez que tira un bonito de 2.000 pesos, de 3.000 pesos para los jubilados, es menor a la inflación. Y es menor al aumento de los salarios de los trabajadores de investigación. Y eso también tenemos que revertirlo. O sea, estamos en un ataque en regla desde hace 5 años a nuestros regímenes. Y esa ley de solidaridad que votó Albertito, ni bien asumió el gobierno previo a la pandemia, previo a la guerra y todo, constituyó una comisión bicameral que revise todos los regímenes previsionales, incluido el de los docentes e investigadores, incluidos esos 3 regímenes. Nosotros salimos inmediatamente ese diciembre de 2019, salimos como AGDUBA, salió detrás nuestro, por suerte con mucha rapidez, la CONADO Histórica y varias asociaciones de base, y bastante más tarde la CETERA. Y logramos frenar hasta ahora que esa comisión emita dictamen. Pero la comisión sigue existiendo vivita y coleando. Y nosotros queremos eliminar ese debate, no queremos que se abra el debate parlamentario y es por eso que presentamos estos proyectos de ley en defensa de la movilidad jubilatoria en el día de hoy. Con los derechos hoy vigentes, que vamos, Luciano va a formar un grupo de esto, o sea, supongo, y vamos a llenar un drive donde vamos a poner incluso un poco un texto sobre la historia del movimiento docente universitario en general, donde hemos participado compañeros de distintas corrientes políticas en el seno de la CONADO Histórica y un par de textos del AGDUBA, y Senini tiene algún texto sobre la historia de Adiunt, le vamos a pedir que lo suba. Vamos a subir también en ese drive un folleto que hicimos sobre la jubilación, donde están todos los derechos, los vaivenes, los juicios, etcétera, que estamos haciendo. Insisto, ¿por qué tocamos esto hoy? Y con esto cierro y abro las preguntas porque nos va a quedar nada más que 20, 25 minutos para hacerlas. ¿Por qué es esto? Porque así como organizamos a los ad honorem y adscriptos, así como nos solidarizamos y ayudamos a la organización de los trabajadores desocupados, tenemos que dedicarnos a organizar a los trabajadores jubilables y jubilados, porque son parte de nuestro sindicato, porque son parte de nuestra historia y porque nos ayudan en forma mezquina, así lo digo, a mantener el valor de la fuerza de trabajo si mantenemos los regímenes especiales. Retirados de los regímenes especiales, logramos una partición y una división de la clase obrera, que es lo que busca el poder, reducir nuestro salario y desorganizarnos y particionarnos. Este es el valor que nosotros le damos a esta charla de jubilados en este entorno. Después haremos charlas mucho más amplias con jubilados de todo el país para que se reafilien a los sindicatos de base, para que se forme una dirección de previsión social en la CONADO Histórica, para dar todo un curso de acción, de juicios, de reclamos, etcétera, en favor de los derechos de nuestros trabajadores jubilados, tanto en lo que hace a su salario como a los servicios sociales, porque aquellos que están jubilados y van al PAMI van a la muerte segura en lo que hace a su sistema de salud. Bueno, muchas gracias. Gracias, Antonio. Bueno, veamos si hay preguntas, dudas, debates. Aportes. Quiero hacer una pregunta, capaz no tiene mucho que ver, o sí,
pero hablando de todo lo que nos afana el Estado, pienso en que yo que tengo tantos trabajos, y aporto en todos los trabajos que tengo, si existe una forma de todos los aportes como docente, ya sea a nivel universitario o nivel medio, si existe una manera de juntar esos aportes para que no, es como que yo me siento recontrarrobada por el Estado, de todos los trabajos que tengo aporto para, se supone, mi jubilación, pero el día que me jubile me voy a jubilar en un trabajo. Entiendo que es así, no sé, corregime cualquier cosa, Antonio. Bueno, es una pregunta muy interesante y que me lleva a varias reflexiones. No es que no voy a contestarte, te voy a contestar, pero me lleva a distintas reflexiones que por ahí en la intervención no hice. El régimen jubilatorio es, como vos decís, tan latri, vamos a decir, nos roban tanto, que ni sabemos, como vos decís, cómo nos vamos a jubilar. Te lo digo con toda sinceridad. A mí, por mi trabajo, me quedarán a lo sumo 34 meses según la legislación actual para jubilarme, ¿no? Mi trabajo principal es en el Estado, no en la docencia, o sea, en el sentido de sueldo estoy hablando, no de horas. En uno son 40, en otro 30, pero en sueldo gano mucho más en uno que en el otro. Yo la verdad que no sé cómo me voy a jubilar, para que tengas una idea, porque si siguen las reformas previsionales, no sé qué decirte. Y vos que sos una niña, decirte cómo te vas a jubilar vos sería ganarme la lotería. ya me No tendría espero que que dar... hagamos antes, porque si no... Por eso me van a dar el premio Nobel, ¿viste? Seré el defensor de la tercera edad, no tengo idea. Pero lo que sí te digo cómo es hoy, lo que ¿entienden? Más allá del chiste, dije 2017 un ataque muy feroz del macrismo, como recordarán, 2019 el ataque de Alberto, o sea, ¿no? Y nos tienen en la mira, por cuanto realmente predecirlo, nada, yo te puedo predecir, lo único que te predico, perdón, lo único que voy a predecir es la organización y la lucha. Pero hoy ¿cómo sería? Tu caso, por ejemplo. ¿Cómo sería? Bueno, primero que nada, el Estado fija una jubilación máxima. Lo creas o no, hay una lucha contra el Estado microbiológica, porque se niegan los sindicatos a organizarla, porque en la Argentina no existe lo que se llama la acción de clase, y hay 500.000 juicios en proceso de gente jubilada, por varias de las cosas que te voy a nombrar ahora, incluyendo la que te preocupa a vos. 500.000 juicios en proceso. Primero, esta jubilación máxima. Bueno, hay un fallo ya de la Corte, pero los fallos solo valen de a uno, lamentablemente, y el Estado, por ley, por una ley de una dictadura, de la dictadura de Onganía, está obligado a apelar cualquier demanda que le hagas hasta la Corte Suprema, por cuanto por más que la Corte ya haya fallado, viene Jessica ya ganó, viene Antonio y vuelve a repetir lo mismo. No se transforma en algo aplicable a todos los casos. Eso es lo que, como es el sistema judicial argentino. No se puede cobrar menos, mirá, yo te hablé del 82, según la Corte Suprema, nadie puede cobrar menos del 15% de lo que ganaba en actividad. No del último salario, no te voy a mentir, son los 10 años indexados por un sistema, piripipí, el sistema general de jubilaciones, no el nuestro. Pero nadie puede cobrar menos del 85% que da ese polinomio. Bueno, no es así. Cada 3 meses el gobierno fija un máximo y por año el presupuesto, votado por ambas cámaras, por ambos bloques de poder, fija un cupo de cuánto va a pagar por los juicios que pierda, porque saben que los pierden todos. O sea, fíjate que figura en el presupuesto cuánto vamos a perder de juicio. En vez de pagarle a la gente, le paga el que quiere, cuando quiere, como quiere, etc. Bueno, segunda cuestión. Una vez que te jubilás no tenés por qué pagar ganancias. También lo dice la Corte Suprema. El Parlamento tuvo que sacar una ley que si ganás menos de 8 jubilaciones mínimas, no tenés que pagarlo, porque el fallo es rotundo. Bueno, ya la Corte volvió a fallar contra esa última ley que sacó el Parlamento y dice, no tiene que pagar nadie.
impuesto a las ganancias, porque ya los pagó cuando laburaba en actividad, ¿se da cuenta? Le cobrás 2 veces lo mismo. Esta guita el tipo se la entregó al Estado para que se la gestione, ya pagó el impuesto a la ganancia, no volvés a pagar 2 veces el mismo impuesto. Bueno, se sigue cobrando impuesto a la ganancia a los jubilados. Si vos estás, no sé en qué obras sociales están en otros niveles educativos, ¿no? Pero ponele que tuvieras la obra social clásica, que quebró la burocracia de CETERA, de UDA, de AMET y todo, que era la OSPLAT, vos podés llevar tus aportes de un lado a otro. Bueno, una vez que te jubilás, para sacarle la guita al PAMI, casi tenés que hacer otro juicio. Es una acción administrativa dilatoria tremenda para que no se quede el PAMI, como se queda DOSUBA, ¿viste? DOSUBA en el caso de la UBA se queda con tu guita y sí, pero yo no la puedo usar porque no me da los servicios, no importa, la guita me la quedo yo. Bueno, supuestamente, no es que nosotros estemos a favor, escuchá, ¿no? De que cada uno se lleve la plata donde quiera. Pues nosotros creemos en un sistema de salud solidario, sobre todo estatal y gratuito, gestionado por los trabajadores, no empresas privadas, no burocracias sindicales. Pero hay algunos que pueden optar y otros que no. Por ejemplo, en DOSUBA no puedes optar, en el PAMI es un despelote que vos puedas optar por seguir en tu obra social, que puede ser la propia DOSUBA, cosa que en el caso nuestro suele suceder. Lo mismo pasa en ASUN, donde está Mimi. La gente acepta, prefiere seguir en la obra social que tenía en la universidad que en otra obra social, ¿no? Pero bueno, la gente hace lo que quiere, pero sacar la guita al PAMI es todo un problema. Después, ¿por qué te ajustan semestralmente, como dije recién? ¿Por qué no te ajustan cada vez que ellos reciben la plata? O sea, la ANSES recibe la plata de tu aumento de este mes. No importa, hoy si cobraste el aumento, habrás visto entrar al banco y vas a ver lo que fue tu aumento, ¿no? Por algo nos negamos a firmarlo. Pero te vas a reír para no llorar, pero te vas a reír. Te juro que cuando lo mires, hoy vas a ver, hoy depositó la UBA el aumento por cuerda separada, ni te diste cuenta que se movió el banco, vos entrás al banco mañana y reíte un poco en el desayuno. Así podés hoy dormir tranquila y te reís en el desayuno. Pero bueno, con eso te das cuenta que esos salarios miserables que cobramos, ¿no? Y que en el resto de los niveles educativos, al no estar en blanco, no todos van a la jubilación. Por ejemplo, el FONID. El FONID no va a aportes a la jubilación. Entonces vos no vas a cobrar el 82 de todo lo que cobraste ahora. Cobrás el 82 de aquello que es remunerativo. Te digo, es toda una discusión de si lo negro va o no, y es un tema para judicializar que estamos estudiando qué hacer con ello. Por eso nosotros pedimos que el FONIT vaya al básico del salario. Ese es un pedido que estamos haciendo, que está impulsando fuertemente, por ejemplo, la comisión interna de uno de los preuniversitarios, NINI, que es el Carlos Pellegrini, en la UBA. Muy fuerte impulso a que se pague en fecha, completo, y que pase al básico. Estamos haciendo una campaña en eso. No, sabemos que es muy difícil, hay que involucrar a CETERA nacional, pero bueno, no podemos seguir dejando que nos roben ese aporte, ese salario negro que no lleva aportes ni jubilatorios ni a las obras sociales. Realmente ya estamos podridos de todo eso. Bueno, como ves, el día que ahí tenés que ir a la caja complementaria, esta que te digo que te cobran, que maneja la UDA, e iniciar tu trámite para que te paguen 6, 7, no sé cuánto estás pagando ahora, estabas pagando esa cifra, que te inicie. O sea, el día que cobras tu primer jubilación ya tenés 4 o 5 juicios de acciones administrativas que hacer si te jubilaras hoy. ¿Ok? ¿Está claro? La única que parece relativamente fácil es que si te jubilás primero por el resto de los niveles educativos y por último por la universidad, sí cobras algo parecido a la unificación o 2 jubilaciones. Es algo parecido a eso. Más o menos mantenés el 82% de tus ingresos. Cosa que los que trabajamos en el Estado ni en pedo vamos a llegar nunca. O sea, pero para los que están en los 2 sistemas educativos, el obligatorio y el universitario, sí van a mantener en parte casi completo el 82, con todas estas quitas que te acabo de mencionar, ¿viste? O sea, yo no hago demagogia, jubilate tranquila, qué sé yo. Eso al día de hoy. ¿Ok? Espero haber sido claro y disculpa si fui largo.
queda como consuelo no jubilar todavía. Full time, 41 años de la UNT y tengo que seguir esperando. ¿Es gratis los juicios que empezás a hacer son gratis o los tenés que pagar además? Bueno, dos cosas. Primero, ante lo que dijo Nini, esto lo digo, queda grabado y todo lo demás. Todo aquel que reúna los requisitos para jubilarse por cualquiera de los sistemas docentes o de investigación, yo les recomiendo que se jubile. Porque no digo que va a cobrar toda su vida el 82 y con todos estos problemas que acabo de mencionar, ¿ok? Pero que vienen por nosotros, vienen por nosotros. Y esto lo notan los propios docentes, que han empezado a jubilarse en todo el país, en las 11 cajas transferidas y en la universidad masivamente. Por los bajos salarios, por la extenuación del trabajo y por el ataque a los sistemas jubilatorios. Por los tres motivos, hay realmente una cantidad de jubilados muy superior en los últimos 5 años que los 10 años anteriores. O sea, esto es una cuestión. En lo que hace a los juicios, los juicios, no es nada. En lo que hace a los juicios que pregunta Jessica, bueno, nosotros acompañamos con el asesoramiento letrado desde AGD gratuito en el procedimiento y todo. Si lo que no podemos pagar como sindicato es ni la derrota, si las costas son por su orden, por eso somos muy cuidadosos en qué juicios iniciamos, porque quebraríamos el sindicato si no, ¿no? O sea, por eso no hacemos una acción colectiva, por ejemplo. Más allá que no existe, hay alguna fragilidad en el sistema que se puede hacer. Y la otra es que si ganás, bueno, el abogado, por más que nosotros le pagamos un abono y todo, algo te va a cobrar. Eso también es así. Es la ley de los cuervos. El que no la conoce, le invito a leerlo. Se los regula el juzgado y no se la regalan a nadie. Tanto le cobran a la vencida y a la actora, ¿no? O sea, esto es así y no te lo voy a negar. ¿Algunas otras preguntas, consultas, comentarios? Bueno, no sé si Antonio querés hacer algo más, un agregado, un cierre. Miren, yo les digo esto, propongo... Yo quería decir, perdón, Antonio, un segundo. No, quería decir que la verdad es que no me llamaba para nada la atención la clase y pienso que fue una clase magistral, muy importante y que encuadra toda una lucha que por ahí los que no tenemos tantos años de clases no la vemos tan inmediatamente y creo que esta clase fue muy importante. Así que bueno, nada, después tendremos que hacer la difusión correspondiente, pero mucha tela para cortar y mucha marcha para hacer y para caminar. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por tus palabras. Yo le propongo a Nicolás y a Luciano que pongamos de común acuerdo una fecha para una última reunión específica sobre el tema de las obras sociales. Con eso demos por terminado el curso. Y en este punto, el de hoy, lo que quiero ser muy claro es en esto de la organización, de la afiliación, de la reafiliación de los jubilados a nuestros sindicatos. Esto no lo quiere el Estado, no lo quiere las burocracias sindicales, no lo quiere las universidades. Les comento, nosotros en la UBA, para llegar al tener el derecho de opción
hicimos una reunión de 1000 compañeros en el anfiteatro de sociales que obligó a la UBA a dar opcionalmente, porque la UBA ganó un juicio con sentencia firme en la Corte Suprema de que solo tienen derecho a opción los regulares, pero como no aplica el convenio, según explicamos en la reunión anterior, el artículo 73, los interinos los puede echar a los 65. Esa voluntad del patrón, si se quedan o no. La UBA se siente por encima de la ley. ¿Cómo lo vencimos eso y cómo logramos, aunque sea a través de negociaciones, poder sostener a los compañeros? Bueno, metiendo 1000 personas en un acto en la Facultad de Sociales. ¿Qué hace Jessica, que está preocupada por cómo sostenemos o no los juicios con toda razón y cómo cuestan o no? Y le agradezco la pregunta. La ANSES, la AGD UBA tiene un juicio contra la ANSES porque la ANSES se niega, e incluso con una medida cautelar que logramos en primera instancia, a hacer el descuento sindical a los compañeros jubilados. ¿Por qué? Porque el Estado no quiere que la AGD UBA, que es un sindicato independiente, tenga los recursos necesarios para la defensa del 82% móvil y exigirle que en vez de cada 6 meses la ANSES aumente a nuestros jubilados cada vez que haya un aumento a los activos. Entonces evitan la organización, evitan que se sindicalicen, evitan que sostengan al sindicato para evitar esa lucha contra el fondo. Estas dos cosas son reales. Están pasando hoy real time en la Universidad de Buenos Aires contra el rectorado y contra la ANSES. Por eso consideramos vital conformar comisiones de jubilados en todo el país, jubilables y jubilados, para defender los regímenes previsionales frente al ataque que ya empezó en el 17, que se profundizó en el 19 y que con la vuelta del viaje de Massa va a ser un nuevo masazo, capítulos 5 o 6, porque el nuevo recorte va a ser anunciado esta semana y ese va a ser el capítulo 3. Ayer nos anunció el dólar para los ojeros, no para los jubilados. Dólar jubilado no vi que hayan anunciado todavía. Así que ese nuevo masazo que nos van a dar va a venir por el lado de las jubilaciones, sí o sí. Y por eso tenemos que organizarnos en nuestros sindicatos para defender nuestros regímenes y juntarnos junto al resto de los trabajadores y trabajadoras, activos, desocupados y jubilados, para que todo el mundo tenga el 82% móvil, que es la mejor manera de defender el nuestro. Si toda la clase trabajadora tiene acceso a ese beneficio, a esa lucha, a ese derecho, es que vamos a lograr, mejor que ninguna otra, defender el nuestro. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Bueno, excelente, muchas gracias. Excelente, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Antonio. Y tenés toda la razón. Acá ahora los jubilados se habían unido para hacer frente a Asunt una lista que estaba promovida desde ADIU, pero en realidad no estaban afiliados a ADIU. Pero sí les ha movido el friso y en realidad hemos perdido por 10 votos, porque han hecho una cosa muy, muy brutal, han manejado a los otros jubilados con taxis, remis, les han pagado plata, pero la gente sí se está nucleando y sí se está movilizando. Pero por eso, Nini, ADIUM tiene que reformar su estatuto y afiliar a los jubilados, porque hoy no los tiene afiliados porque su estatuto lo prohíbe. Y no puede ser que un sindicato combativo como es la ADIUM no tenga por estatuto el derecho de los jubilados a estar afiliados. Exactamente. Aquí, aparte que tenemos un grupo grande de jubiladas, mujeres que son bien peleadoras y que quieren pertenecer a ADIUM. Así que sí, por eso vamos. Estoy de acuerdo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Y luego quedamos para la clase de obras sociales. Nos vemos.